Hoy vamos a explicar de qué se trata la acción de amparo. En algunos casos se le ha llamado recurso de amparo, pero esto es un error de denominación, en realidad se llama acción de amparo, y es un trámite que cualquier ciudadano o habitante lo puede realizar cuando se ven afectados sus derechos más elementales, los que están protegidos y explicitados en la Constitución. El, el gran tema con el amparo es que es una acción excepcional, es decir, solamente se puede usar cuando no hay otra posibilidad en el sistema legal de hacer ningún otro tipo de trámite que con la misma velocidad y con la misma eficacia del amparo pueda proteger esos derechos. Se ha hecho, por ejemplo, uso del amparo cuando el Estado, fundamentalmente es el Estado siempre el que es el destinatario de la acción, es decir, el ciudadano reclama contra el Estado. Y cuando el Estado, por ejemplo, para hacer una obra pública, tiene que demoler una propiedad y no se han hecho los trámites correspondientes para pedirle al propietario que estime la cotización de su propiedad o se la expropien o le paguen los daños causados, y el Estado pretende avanzar sobre esto y corta, digamos, vulnera el derecho de propiedad al avanzar ya con la demolición sin haber previamente hecho los trámites de rigor. Entonces, en ese caso, procedería una acción de amparo para que el Estado no haga eso y primero haga los trámites correspondientes. Lo mismo, por ejemplo, se ha utilizado cuando se han dado cortes de servicios, los cortes de luz o de gas, por ejemplo, por falta de pago, han hecho que los ciudadanos, como se ve afectado un derecho elemental, pidan ante un juez que el Estado, en el caso que la empresa sea del Estado, ¿no? Y si no la empresa privada, no puedan efectuar el corte, sino que tengan que agotar los medios de cobro de la deuda o de atención del problema del ciudadano antes de lograr el corte efectivo del servicio. La acción de amparo es un trámite que se hace ante la justicia. Se necesita un abogado para que se firme el trámite en patrocinio del ciudadano, y la característica que tiene es la brevedad de los plazos. El amparo es un trámite que es muy rápido porque requiere solamente una presentación donde se explicite en forma clara cuáles son los derechos que están siendo afectados, cuál es la autoridad que los afecta, y el juez lo que hace, si considera que están dados los presupuestos, es decir, si están dados los recaudos mínimos básicos para que la acción proceda, el juez lo que hace es pedirle un informe a la entidad o a la repartición contra la cual se está reclamando sobre los antecedentes del caso y por qué está actuando como está actuando. La entidad no tiene mucho tiempo, tiene menos de 3 días para responder este informe, y este informe el juez lo evalúa junto con la petición del ciudadano. Si la explicación que la repartición o el Estado ofrece para justificar su procedimiento no convence al juez y le parece que está excediéndose en sus facultades el funcionario o el organismo que está realizando este hecho, el juez va a ordenar que cese esa actividad. A veces sucede que cuando el hecho ya está en desarrollo, es decir, la afectación de los derechos ya está en desarrollo, el juez ordena lo que se llama la prohibición de innovar, o la medida de no innovar también se le llama esto. Esto, por ejemplo, se da muy frecuentemente en aquellos casos donde, por ejemplo, la municipalidad clausura un local porque dice que no se está cumpliendo con determinada reglamentación en ese local. Entonces, el dueño de ese local puede plantear una acción de amparo diciendo que están equivocados y que no tienen derecho a clausurarle, que en todo caso le podrán cobrar una multa pero no clausurar. Bueno, cada caso es diferente, pero ¿qué pasa? Mientras se tramita, así sean una semana o 10 días, lo poco que dure el procedimiento, el local estaría cerrado porque ya le clausuraron. Entonces el peticionante puede pedir al juez que dicte una medida de no innovar, una prohibición de innovar, es decir, no hacer nada nuevo, dejar las cosas como estaban al principio. ¿Esto qué implica? Levantar la clausura y dejar que el local siga funcionando y que no se haga nada hasta que el juez resuelva. Esas son las famosas medidas de no innovar, ¿no es cierto? Que a veces duran años, porque al ciudadano por ahí le conviene más que esté en esa situación y en la indefinición y no que el juez resuelva porque tal vez resuelva en su contra, ¿no?
Una cuestión interesante con el amparo en la Argentina, por lo menos, es que en general el amparo siempre estuvo pensado para casos individuales, para cuando a una persona en particular se le afecta un derecho en particular. Pero desde los años 80 se conoce en la Argentina una variante especial del amparo, que es el amparo que protege los derechos de incidencia colectiva. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que es un grupo de personas el que pide, esto es otra cosa. El amparo colectivo es un amparo, que ustedes lo van a ver en el material que está sugerido en la clase, es un amparo que lo plantean varias personas afectadas por un mismo problema. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Los derechos de incidencia colectiva son aquellos derechos de los cuales nadie en particular es el titular de esos derechos, pero toda la población lo es. El caso que dio inicio a esta escuela fue un caso que se dio en Mar del Plata en los años 80, cuando un ciudadano, un abogado de apellido Catan, se enteró por los diarios de que el acuario de Mar del Plata estaba haciendo un acuerdo con un acuario de Japón para enviar a Japón un par de delfines que estaban en el acuario marplatense, con fines científicos de investigación de lo que fuera. Bueno, este ciudadano fue a la justicia a plantear que él, como ciudadano argentino que era, y el Estado argentino, que era el dueño de esos animales, él como parte de ese Estado argentino, así fuera una millonésima parte, él se oponía a que esos delfines, de los cuales él en parte era dueño, se los llevaran a Japón, que eran patrimonio del Estado Nacional. Una cosa insólita en ese momento, a nadie se le hubiera ocurrido un planteo así, porque claramente él no era el dueño de los delfines, no se es dueño de los delfines que andan en el mar como somos dueños de nuestro gato o de nuestro perro en principio, ¿no? Pero el juez le dio la razón y todas las instancias superiores hasta la Corte Suprema le dieron la razón de que cualquier ciudadano puede reclamar cuando se afectan derechos que afectan a todos y no solo a él en particular. Y de ahí se empezó a evolucionar con esta doctrina de lo que se llama el interés difuso, y hoy se admite esto, por ejemplo, es un tema muy importante, el amparo contra las cuestiones ambientales, ¿no es cierto? Es decir, cuando una empresa o el Estado contaminan el medio ambiente o realizan actividades que ponen en peligro el medio ambiente, cualquier ciudadano puede plantear un amparo para que eso deje de hacerse y que un juez por lo menos controle esa actividad para asegurar el menor daño posible. Y no hace falta que el daño esté en tu casa, ¿no es cierto? Es decir, lo puede hacer cualquiera en el medio ambiente en general. Esta es la particularidad del amparo de los derechos de incidencia colectiva, que, insisto, es una de las más recientes creaciones del derecho argentino y que en la Constitución, en la reforma de 1994, se incorporó expresamente en este artículo 46 que antes no existía. Bueno, el resto está en el material que está sugerido en clase y obviamente en el texto de la Constitución. Hay que leerlos.